Hola chiquillos, espero que estén bien, muy buenos días. En la clase del día de hoy les voy a explicar por una serie de ejemplos o algunos ejercicios muy similares a los que yo les pedí que hicieran en la guía. Algunos ya enviaron su guía, por lo tanto les agradezco, yo ya se las corregí. Recuerden, lo importante era hacer el ejercicio 1 y el ejercicio 3. El 2 y el 4 aún no eran necesarios hacerlos porque faltaba explicar algunas cositas. Los que se adelantaron yo ya se los corregí, muchos ya lo tenían bueno. Si se quieren adelantar, ningún problema, yo los puedo ir guiando y corrigiendo. Eso, otras cositas que faltan por ver, las vamos a ver la clase del día jueves. Comencemos con este repaso de contenidos. Recuerden, nosotros estamos viendo el objetivo 8 de álgebra de séptimo básico que tiene relación con las proporciones directas e inversas, pero actualmente solamente estamos trabajando con la proporción directa. Recuerden que nosotros en las clases vimos estas tablas e hicimos un análisis de ellas. Por ejemplo, si nos fijamos en la primera tabla, esta primera tabla, recuerden que tenemos dos variables, la variable x e y. La variable x es la variable independiente y la y es la dependiente. En la variable x, fíjense, 2, 3, 4, 5, esta variable aumenta. Veamos qué pasa con la variable y. 6, 9, 12, 15 también aumenta. Como las dos variables aumentan, podríamos pensar inmediatamente que es una proporción directa, pero tenemos que corroborar siempre con la constante de proporcionalidad. Recuerden que la constante de proporcionalidad se calcula como se señala acá. K es igual a I partido en X. Si yo calculo en cada término la constante, 6 partido en 2 da 3, 9 partido en 3 da 3, 12 partido en 4 da 3, bueno, 15 partido en 5 también da 3. O sea, conclusión, podemos decir que la constante de proporcionalidad de esta tabla es 3. Se mantiene siempre. ¿Se fijan? Veamos qué ocurre con la siguiente tabla. En esta tabla, la variable x, fíjense, aumenta. 1, 2, 3, 4. Aumenta. Pero esta variable, la variable y, disminuye. 4, 3, 2, 1. Entonces, fíjense lo que pasa. Como una variable aumenta y la otra disminuye, no son directamente proporcionales. Recuerden que para que sea directamente proporcional, las dos flechas tiene que haber un aumento de las dos variables o una disminución. Analicemos la tercera tabla. En la tercera tabla, de igual manera, la x aumenta y la y también aumenta, ¿se fijan? Por lo tanto, uno podría pensar inmediatamente, profesor, son variables directamente proporcionales, pero tenemos que analizar la constante. ¿Y la constante cómo la saco? Recuerden, como k es igual a y partido en x. Esto es para las proporciones directas. Entonces yo calculo 6 partido en 2, eso da 3, 8 partido en 4 da 2, y 10 partido en 6 da 1,6 periódico. Se repite hasta el infinito. Entonces, a pesar de que tengo dos variables que parecieran, como las dos aumentan, parecieran ser eh, directamente proporcional, al analizar la constante me doy cuenta que no lo es, porque la constante varía, no es permanente en todo el espectro o en todos los datos de la tabla. Entonces, finalmente, ¿qué podemos concluir de estas tres tablas? Que la primera sí es una proporcional directa, la segunda no es proporcionalmente directa porque una variable aumenta y la otra disminuye, y finalmente la tercera variable, perdón, la tercera tabla tampoco es proporcionalmente directa a pesar de que las dos aumenten. ¿Y por qué yo puedo decir que la tercera no es proporcionalmente directa o PD? Porque la constante de proporcionalidad no se mantiene. A continuación vamos a ver un ejemplo del ejercicio número 1, muy similar al que tienen en la guía. Aquí lo que tenemos que averiguar es si estas variables son directamente proporcionales. Primero dice, el peso de una persona, que sería una variable, y la talla de ropa que usa. Ahí tendría mis dos variables. Si la persona aumenta de peso, su talla, por ejemplo, en una camiseta debería también aumentar. Ya no es M, tendría que ser L. Ahora, si una persona empieza a hacer dieta o a hacer ejercicio, probablemente su peso vaya a disminuir y su ropa le va a quedar muy grande, por lo tanto va a tener que comprarse ropa nueva más pequeña. También su talla de ropa va a disminuir. En este caso, las dos variables son directamente proporcionales. El número de albañiles trabajando
número de albañiles o número de personas, y el tiempo que tardan en terminar una obra. Recuerden el ejemplo que hizo la profesora Nicole en clase con respecto al tiempo que les demora a ustedes estudiantes ordenar la sala. Si yo dejo a un solo estudiante ordenando la sala, se va a demorar mucho tiempo. Pero ¿qué pasa si yo ahora no dejo a un estudiante, dejo a muchos, a 5? El mismo trabajo, 5 personas lo pueden hacer más rápido que una. Por lo tanto, si yo aumento la cantidad de trabajadores, el tiempo en hacer la obra va a disminuir. Una variable va a aumentar y la otra va a disminuir. ¿Se fijan? Son contrarias. Una aumenta, la otra disminuye. Por lo tanto, no es directamente proporcional. Este tipo de proporción tiene otro nombre, pero no lo vamos a ver todavía. Siguiente ejemplo. El número de plátanos con el número de cajas necesarios para colocarlos. Si yo tengo 1000 plátanos, necesito, supongamos, 500 cajas. Pero si ahora tengo 2000 plátanos, tengo más plátanos y por lo tanto necesito más cajas para guardarlo. Aumenta la cantidad de fruta, aumenta la cantidad de cajas necesarias para guardarla. Disminuye la cantidad de plátanos, voy a usar menos cajas. ¿Se fijan? Las dos aumentan o las dos disminuyen. Por lo tanto, también es una proporción directa. La distancia entre dos pueblos, distancia, o sea, el kilometraje, con el tiempo que tarda de ir de un lugar a otro. Distancia y tiempo. Por ejemplo, si yo tengo dos pueblos que están cercanos a una menor distancia, me voy a demorar menos. Pero si voy a recorrer, por ejemplo, la distancia de dos pueblos que están muy separados, aumenté la distancia y si la distancia es mayor, me voy a demorar más. Las dos disminuyen o las dos aumentan. Por lo tanto, también es directamente proporcional. Ojo aquí, chiquillos, porque aquí solamente te está hablando de la distancia y del tiempo. Es cierto que si yo camino más rápido o camino más lento, me voy a demorar más o menos, pero en este ejercicio las dos variables involucradas solamente son distancia y tiempo. No te habla de la rapidez con que tú caminas o en qué vehículo andas. Veamos el último ejemplo. La velocidad de un caballo. Acá hablamos de velocidad o rapidez. Galopando, el tiempo en que tarda llegar el caballo de un punto a otro. Supongamos una cancha de fútbol, de un extremo a un extremo. Es una distancia que no va a variar. Si yo al caballo voy con un trote suave, me voy a demorar una cierta cantidad de tiempo. Pero si yo al caballo hago que galope, su velocidad va a aumentar, va a ir más rápido. Y si va más rápido, me voy a demorar menos tiempo en recorrer esa distancia, menos tiempo. Aumenta la velocidad, disminuye el tiempo en que demoro en hacer ese ejercicio. Por lo tanto, no son directamente proporcionales. Veamos un ejemplo más, muy similar al que está en su guía. Dice, acá expreso la relación que hay entre la cantidad de lápices que vienen en cierta caja y el número de cajas. Y la tabla me dice que en 3 cajas hay 36 lápices. Y yo podría rellenar esta tabla. ¿Cuántos lápices van a haber en una caja? ¿Cuántos lápices van a haber en 2 o en 4? Eso es fácil. Yo puedo saber cuántos lápices vienen por caja. Ustedes podrían sacarlo en forma mental o matemática. En una caja vienen 12 lápices, en 2 serían 24, en 3 36 y en 4 48. La primera pregunta dice, ¿cuál es el valor de la constante de proporcionalidad? Recuerden que siempre para proporción directa, la constante de proporcionalidad se calcula como el valor de la variable y dividido el valor de la variable x. Por ejemplo, yo voy a tomar el valor conocido, esto de aquí. Mi valor de y vale 36 y mi valor de x 3. Si yo divido 36 dividido en 3, me da 12. Ese es el valor de la constante em, de proporcionalidad. Y si tú calculas, por ejemplo, 12 partido en 1 es 12, 24 partido en 2 también es 12, 48 dividido en 4 también es 12. ¿Se fijan? Siempre se mantiene. Segunda pregunta. ¿Cuál es la expresión matemática, ecuación que permitiría calcular cualquier expresión de la variable y? Bueno, ahí dice valor de los kilos de papa. Ahí debería decir otra cosa, debería decir cantidad de lápices. ¿Ya? Ojo, ahí hay un error. Pero este es un ejemplo, no está ni el PPT ni en la guía. Entonces, ustedes recuerden que la expresión matemática que modela la
proporción directa o proporcional directa es esta que está aquí. Y es igual a K por X. Pero nosotros ya sabemos cuánto vale K. La calculamos en el primer ejercicio. Por lo tanto, la podemos reemplazar. Y mi expresión finalmente me queda de esta forma. Y es igual a 12 por X. Con esta expresión, chiquillos, yo puedo calcular cualquier valor. Si supongamos yo digo, tengo 100 cajas. Las cajas, recuerden, sería mi variable X. Yo podría reemplazar acá X por 100 y calcular. Me quedaría 100 por 12, son 1200. ¿Eso qué quiere decir? Significaría que si yo tengo 100 cajas de lápices, voy a obtener 1200 lápices. Eso quiere decir. Veamos un poco la aplicación de esto. Si compro 7 cajas de lápices, ¿cuántos lápices tengo? La caja de lápices representa la variable X, o sea, me están dando el valor de X, ¿se fijan? Y me piden calcular cuántos lápices tengo. Eso es la variable I, variable I. Entonces, ¿qué fórmula uso? La que tengo acá. Esta es la que uso, la que encontré en el ítem anterior. Entonces, ahora yo sé que X vale 7, por lo tanto, antes decía X, yo reemplazo por el valor 7. ¿Y qué me queda? 12 por 7. 12 por 7, si yo resuelvo esa multiplicación, da 84. ¿Qué significa esto? Significa que si yo compro 7 cajas de lápices, voy a tener 84 lápices. Eso significa. Veamos el ejercicio número 4. Si tengo 108 lápices, ¿cuántos lápices compré? Fíjense, aquí me dan los lápices, es decir, la variable i. ¿Cuántos lápices compré? Me están pidiendo acá, en realidad debería ser cuántas cajas compré, porque me están preguntando el valor de x. ¿Cómo hago esto? Me dan el valor de i, son 108 lápices. Recuerden que la expresión para calcular esto es i es igual a k por x. Pero recuerden que k yo ya sé que vale 12 y además me están dando el valor de la y, de la variable y, que son 108. Por eso me queda esta expresión. Luego yo quiero averiguar cuánto vale x. Yo no sé cuánto vale x. Por lo tanto, quiero dejarla solita o despejar, se llama en matemáticas. El 12, como la está multiplicando, y esto traten de ir grabándoselo, un número que está multiplicando algo, cuando yo lo paso al otro lado, siempre va a pasar al otro lado dividiendo. Por eso el 12 que está multiplicando ahora quedó abajo dividiendo. Y fíjense, tengo la x solita. Por lo tanto, ¿cuánto vale x? Sería resolver 108 partido en 12. Y eso da 9 finalmente. ¿Qué significa esto? Significa que si yo tengo o recibo 108 lápices, ¿qué va a significar? Significa que yo compré 9 cajas de lápices. Eso, chiquillos. Espero que con estos ejercicios puedan resolver tranquilamente el ejercicio 1 y el ejercicio 3 de la guía. Quien quiera adelantarse lo puede hacer con el ejercicio 2 y el ejercicio 4. Pero para eso yo les subiré un videito prontamente, antes del jueves, para que lo revisen. Y dudas y otras explicaciones los haremos el día jueves. Que tengan un buen día. Cuídense, chiquillos. Adiós.